Buenos días, amados hermanos, nuevamente aquí, junto a Débora, para llevar este programa adelante. Jesús prepara mi vida. Amados hermanos, de acá de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, de la iglesia Ebenezer, y el mismo nombre lleva la radio, ¿verdad? Iglesia Ebenezer. Hermanos, viendo anoche, para estar orando, ¿verdad? Para estar clamando, viendo el tema de Ucrania, que ya empezó el bombardeo, amados hermanos, sonaban las sirenas para que alojaran las ciudades, amados hermanos, y el bombardeo fue bastante grande, amados hermanos, y sabemos que esto tiene que suceder. Aquí en Mateo, amados hermanos, la palabra nos enseña, ¿verdad? Y vamos caminando sobre la palabra, porque la palabra es lumbrera a nuestros pies, amados hermanos, y el Hijo de Dios va sabiendo todo lo que va pasando antes de pasar, ¿verdad? Porque ya está escrito en la palabra. Pero nosotros debemos de interceder, debemos de llorar, clamar por nuestros hermanos que están allí, que ayer veíamos con qué alegría alababan y glorificaban a Dios, pero hoy ya tienen que disparar de esa ciudad, porque el mismo gobierno mandó tocar las sirenas, que se fueran todos de esa ciudad. Y cuántos hermanos nuestros, ¿verdad?, han tenido que disparar dejando todo en las casas, hermanos queridos, pastores, todos los hermanos. Entonces la iglesia debe estar de pie mirando todas estas cosas e intercediendo, hermano, por todo esto, porque sabemos que la palabra se va a cumplir, pero Dios está buscando hombres y mujeres que hagan vallado, ¿verdad? Que hagan vallado, como dice allí en el profeta Ezequiel 22:30, buscando un hombre que haga vallado. Dice que no encontró a ninguno. Qué triste, amados hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad?, de Israel, que Dios buscara hombres y mujeres que hicieran vallado entre el cielo y la tierra para que Dios no destruyera la tierra. Y no encontró a ninguno. Hoy, hermanos, Dios está buscando lo mismo, los intercesores, ¿sí? Y los intercesores somos todos. No hay un don de intercesión. La intercesión es de todos. Porque cuando nos entregamos a Cristo, amados hermanos, cuando nos entregamos a Cristo, ¿verdad?, Él nos hizo reyes y sacerdote para Dios, lavado y comprado con su sangre, como dice allí en Apocalipsis 1:5-7, al 6, amados hermanos. Sí, todos somos sacerdotes. Sacerdote es aquel que intercede, ¿verdad? Y entonces no es que haya un ministerio de intercesión, no hay un ministerio, ¿sí? Pero sí que todos tenemos que estar orando por lo que está pasando en este momento en Ucrania. Y allí, hermanos, en Mateo, señales antes del fin, no el fin del mundo, sino la venida de Cristo, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores, ¿verdad? Estamos viendo, amados hermanos, la peste, cómo llegó al mundo entero, sí, que paralizó al mundo, amados hermanos, lo estamos viendo, pero también la palabra de Dios nos enseña en el 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros ahora, hermano? Estamos viendo esta profecía de nuestro Señor Jesucristo. No es de ningún profeta, es de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestros ojos, ¿no? Y allí los apóstoles, los discípulos, preguntándole al Señor, ¿verdad? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos estaban preocupados para saber las señales, cómo se iban a cumplir, ¿verdad? Estaban ansiosos de saber. Y entonces agarran al maestro, agarran al Mesías,
¿verdad?, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y allí sentados, ¿verdad?, le preguntan, bueno, Señor, dinos cuándo serán estas señales. Y él, lo primero que nombra, dice, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Es tremendo, amados hermanos, que Jesús no arranca con los terremotos, no arranca con la guerra, no, arranca, mira que nadie os engañe. Es más importante, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesús que el pueblo de Dios tenga discernimiento para no ser engañado. Amados hermanos, lamentablemente, mucha cantidad del pueblo de Dios ha sido engañado por la apostasía, amados hermanos, y apostataron de la fe y caminan junto con nosotros, pero haciendo las cosas distintas, creyendo que están haciendo las cosas bien, se desviaron del camino, se desviaron. Amados hermanos, nosotros tenemos que caminar como un paralelismo, como las vías del ferrocarril, ¿verdad? Pero si tú te desvías del camino, es como una V corta. Empieza en un vértice y cada vez se va abriendo más. Y cada vez te vas a ir alejando más del camino del Señor. Y están los depredadores, están los lobos, ¿verdad?, que no entran al reino y no dejan entrar al reino. Son ciegos y guía de ciegos, ¿verdad? Entonces Jesús lo primero que le dice allí a los discípulos, que era lo que iba a suceder, que iba a haber engaños, que Satanás iba a disfrazar de ángel de luz y que iba a engañar al mismo pueblo de Dios. Que el pueblo estuviera alerta, que el pueblo estuviera clamando, que el pueblo estuviera intercediendo para no ser engañado. Y ahí después sigue hablando el Señor. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Pastores, evangelistas, misioneros, ¿verdad? Muchos en mi nombre. Apóstoles. Vendrán muchos, profetas. Vendrán muchos en mi nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿A muchos de quién? De los hijos de Dios. No está hablando del mundo. Está hablando a la iglesia Jesús. Y a muchos engañarán. Por eso la importancia, amados hermanos, de conocer la palabra, de estar sumergido en la palabra, para que nadie te mueva de la doctrina, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que edificar la casa bajo la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, ¿verdad? Y ese es el gran error que hay hoy en día, amados hermanos, que lamentablemente hay una cantidad de diversidad de doctrinas en el cual engañan a aquellos que están entrando adentro del reino. Eso lo estamos viendo con nuestros ojos. O sea que la profecía de Jesús se está cumpliendo en estos días. Y la palabra nos dice que habrá gomezón de oír y se amontonarán doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Los demonios conocen la palabra. Los demonios conocen la palabra. Satanás no conoce la revelación ni el tiempo de la palabra, pero conocen la palabra. Entonces se amontonarán doctrinas de demonios, engañando aún a mis escogidos. Aún en mis escogidos. Y en otro lado dice la palabra, salieron de nosotros, pero no son nuestros. Quiere decir, hermano, que el momento de más engaño no fue en el momento que estaba Jesús en la tierra, ni el momento que estaban los apóstoles. No, el momento de más engaño es antes de la venida del Señor, cuando comiencen los dolores de parto, ¿verdad? Y los dolores de parto ya comenzaron hace años. Acuérdense siempre que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero cuando cayeron las Torres Gemelas, en el 2011, allí Dios muestra un antes y un después.
un antes y un después. Allí cambió el mundo. En distintas clases de economía, bueno, en armamento, en todo, cambió el mundo en el 2011. Fue un antes y un después. Y Dios mostrándole a su siervo la caída de las torres. Eso fue lo más hermoso, amados hermanos. Nosotros teníamos dos hermanos en la iglesia, nuevitos en la iglesia, y vinieron llorando, diciéndome que veían 2 torres cayéndose. Hermano, y a los 2 días se cayeron las torres, para que nosotros estuviéramos orando, clamando, amados hermanos. Dios le muestra a un niño, a Maximiliano, ¿sí?, un pasaje bíblico, que ese niño, yo estaba predicando y como todo niño se paró y dice, pastor, tengo una palabra de Dios, la quiero compartir. Bueno, compartila, le digo yo. Y dice, no, pero quiero compartir con usted. Bueno, entonces dámela que yo después la leo. Y cuando la leo ahí en Isaías, hablaba de la caída de las torres, amados hermanos. Está todo profetizado, ¿verdad? Entonces, de hace años, ¿sí?, lentamente, como una criatura va creciendo en el vientre de la madre, lentamente, ¿verdad?, hasta llegar a esos dolores de parto. Pero todo esto comenzó hace años, amados hermanos. Por eso la iglesia no podía dormir. ¿Cuántos tenían la venida de Cristo para dentro de 100 años, para 80 años? No vivían el tiempo bíblico, amados hermanos. No vivían el tiempo bíblico. Y ahora se sorprendieron porque ahora llegó todo de golpe. Vino esta peste y marcó un antes y un después al mundo entero. Otra vez marca un antes y un después. Primero fueron las Torres Gemelas y ahora la peste. Pero cuando vos estás metido en la palabra, vos, antes que suceda, Dios te la está revelando. Dios te está hablando. Y te está hablando de su venida, que muchos les daba risa y predicaba y los hermanos se mataban de la risa, tomándole el pelo todavía a Gigi Ávila, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ese joven. No es tan joven, pero que Dios tenga misericordia de él, amados hermanos. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahora? Que el mundo se está armando hasta los dientes. El mundo se está preparando aún, amados hermanos, con la tecnología nueva, ¿sí?, de hacer los superhombres, que uno lo ve en la ciencia ficción, pero en la realidad, amados hermanos, es tremendo cuando entras en las páginas de ellos, ¿sí?, y ves cómo toman ADN, ¿verdad?, del delfín, toman ADN del águila, y el otro no me acuerdo cuál es, son 3 ADN, y se lo injertan a los soldados de China, a los soldados de Rusia, y a todos los soldados que están allí en todas esas partes, amados hermanos. Es tremendo cómo les cambian el ADN. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a todo esto para saber qué es lo que está pasando y el engaño tan grande que hay. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar orando, clamando, Señor, muéstranos, revélanos. Como Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, clama a mí, yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Y hay cosas que están selladas hasta el tiempo del fin. Ahora que Dios empieza a revelar cómo trabaja Satanás en la oscuridad. Y vos como hijo de Dios tenés que saber cómo trabaja Satanás. Muchos te dicen, a mí no me importa cómo trabaja Satanás, a mí lo que me importa es Jesucristo. Pero Jesucristo te manda a saber cómo trabaja el enemigo. Porque en el Viejo Testamento aún mandaban espías mandados por Dios para saber cómo estaban esas naciones adentro y cuál era la fortaleza que tenían. Pero hoy somos tan santos que no me importa, lo que pasa no me importa, amados hermanos. Sin embargo, ¿sí?, los ha agarrado de sorpresa todo esto que está pasando,
porque ellos tenían para dentro de 100 años la venida del Señor. Perdón. Pero uno, orando, ayunando, clamando, gimiendo, Dios le estaba mostrando el tiempo, como le ha mostrado a miles y miles de hermanos. Pero otros miles y miles tenían como que el Señor retardaba su promesa. Hoy tenemos que ver, hermano, las incubadoras que hacen, las incubadoras que no son una ni dos, son cientos, para formar los superhombres. Hay que entender todo esto. Hay que entrar en esas páginas, escudriñar, hermano, para hablarle al pueblo de Dios. Porque no podemos ser ciegos y guía de ciegos de lo que está pasando alrededor. Si yo soy luz, porque Dios dijo que nosotros éramos luz, nosotros tenemos que alumbrar en la medio de las tinieblas y Dios va a revelar lo que está en las tinieblas, cómo trabaja Satanás. Por eso tenemos que estar atentos, por eso que tenemos que estar, hermano, sabiendo cómo actúa el enemigo. Que Dios nos ayude, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. La peste ya comenzó, y la peste va a seguir, de distinta manera va a seguir, con un engaño tremendo, tremendo, pero va a seguir, amados hermanos, porque este es el comienzo de la peste, pero va a seguir, pero ahora va a seguir disimulada. No va a seguir con esa fortaleza que uno vio, los agarrotados los hospitales y todo. No, no, no. Ahora va a ser distinto. No puedo hablar claro, pero ahora va a ser distinto, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios se glorifique en nosotros, que nos abra el entendimiento del corazón, que nos abra los ojos espirituales, que nos abra los oídos espirituales, amados hermanos, para nosotros poder entender y comprender lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo. No podemos estar ajenos de las artimañas del diablo. Por eso hay que clamar, por eso hay que pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre, para que no seamos engañados. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre. Hambre. Hambre es lo que se viene sobre el mundo entero. Desesperación. Desesperación. Amados hermanos. Y va a ir tocando país por país, llegando al Uruguay y llegando a todos los países. Llega hambre. Por eso el Señor dice, ¿hallarás fe cuando venga el Señor? A muchos les va a temblar las piernitas, amados hermanos, a muchos. Hoy pedimos oración para aquellos que no tienen trabajo, amados hermanos. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Están en la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo está su vida? Nosotros debemos ser sabios, debemos ser entendidos, amados hermanos. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Un día le estaba hablando yo a un consiervo, le digo, sí, ¿viste cómo está temblando la tierra como ebrio, como una choza, como dice en Isaías? Ah, hermano, dice, toda la vida hubo terremotos, pero ahora es distinto, porque ahora es en diferentes lugares. Quiere decir que ahora hasta Uruguay tembló un par de veces en estos años anteriores, que Uruguay nunca había temblado. Hermano, la señal es que va a haber terremotos en diferentes lugares. Siempre hubieron terremotos, aun cuando Jesús muere y resucita, ahí en ese momento hubo un terremoto. Pero tenemos que saber que ahora hay 50, 60 terremotos por día, que no lo había antes, dicho por los científicos, hermano. Entonces, hermano, estamos en los dolores de parto, los dolores de parto.
Y es verdad que cuando uno ve sufrir una mujer para tener a luz, uno se quebranta. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás quebrantado por lo que está pasando en Ucrania? ¿Está quebrantado con todo lo que está pasando allí en Medio Oriente? Lo que está pasando con Israel, un pueblo que debemos de orar y clamar como nos enseña la palabra. Un pueblo que tenemos que amar como cristianos y orar por ellos, amados hermanos. ¿Estamos nosotros con un corazón quebrantado delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios? Por eso, hermano, la iglesia debe estar de pie. La iglesia debe estar en la perfecta voluntad de Dios. No sé en qué país me estás viendo, no sé en qué nación me estás viendo o me estás escuchando por la radio. Pero hay una palabra que es clave para cada uno de nosotros. Es clave. Lo que sembrás vas a cosechar. Si a vos no te importan los hermanos en Ucrania, si a vos no te importa lo de Israel, si a vos no te importa lo que está pasando los hermanos en la China, lo que están pasando los hermanos en la India, lo que están pasando los misioneros que salen a todos esos países, si a ti no te importa y no dedicas oración, horas por ellos, mañana vas a precisar vos, porque lo que sembrás vas a cosechar. Nosotros somos un cuerpo, hermano. Nosotros no somos una iglesia de la ciudad de las piedras. No, hermano. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Y a veces nos cerramos tanto en doctrinas de hombre que hacemos que somos la iglesia del barrio Obelisco donde vivo yo. No, hermano. Mi iglesia, o sea, la iglesia del Señor, en el cual pertenezco, es una iglesia mundial. El cuerpo de Cristo está en cada ciudad, en cada país y aún en el Amazonas, en todo lugar. Somos un cuerpo con una sola cabeza. Y si algún miembro se lastima, todo el cuerpo está dolorido. Golpeate un dedo con un martillo y a ver si no sentís el dolor en todo el cuerpo prácticamente. Pero somos tan, que no quiero decir la palabra, que nos hacemos una iglesia para mi lugar, para donde yo estoy. La iglesia de Cristo no tiene fronteras. Tus hermanos son los que están en Ucrania, tus hermanos son los que están en la China, tus hermanos son aquellos que salen a predicar en lugares que dejan familia, hijo y todo, y no saben si van a volver. Como tenemos 75 misioneros en el Uruguay repartidos por todo el mundo, y una de las misioneras muy conocida de todos nosotros, le tuvo que decir a la madre que iba a un viaje, pero que no pasaba nada en ese lugar. Que no pasaba nada en ese lugar. Y estuvo hasta presa, amados hermanos. Ella sabía, pero no quería angustiar a la madre. Corazón de misionero, deja al papá, deja a la mamá, deja a la familia, deja a los hijos. Y sale a servir a Dios, sabiendo que tal vez no vuelva más a ver a su familia ni su país. Y tal vez pueda ser una rehena o rehén para toda la vida. Aman a las almas. Aman a las almas. Y nosotros amamos las almas. Ellos, los misioneros, entienden que la iglesia es universal, es mundial. Y nosotros entendemos eso, les enseñamos para que oren y clamen por aquellas personas que están en peligro. Había un hermano que hace tiempo que no lo veo más, no sé, capaz que lo mataron, no sé. Era un misionero. Y él le decía, sí, hermanos, me piden
me piden que oremos 5 minutos por día para que no les falle la fe cuando los estén matando, cuando los estén destrozando, para no negar a Cristo, para no negar a Cristo. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Estamos orando por esa gente que corre peligro. Estamos llorando por esa gente para que Dios le aumente la fe, que vean los cielos abiertos como vio Esteban, para cuando los maten. Ustedes se creen que solamente ponen la cabeza en un tronco y ahí le dan con una espada para cortarle la cabeza. Antes de llegar a eso, le sacan las uñas, le sacan los ojos, le cortan la lengua, para que nieguen a Cristo. Los destrozan, los destrozan. Estamos orando por ellos. Hace un par de años atrás yo puse un video, amados hermanos, donde en la India prendían fuego cubierta y lo agarraban y lo metían dentro de la cubierta. Y ellos querían saltar de la cubierta y ahí estaban a los parazos limpios con ellos, quebrándolos todos. Y no era uno ni dos. Amados hermanos, qué comodidad tenemos, qué comodidad tenemos. Y con esta comodidad que tenemos ni siquiera dedicamos tiempo a orar por todas esas familias que están perdiendo a sus padres como pastores, como misioneros, muriendo peor que un perro, destrozados. ¿Dónde está el amor de Cristo en nuestros corazones? ¿Dónde está el amor de Cristo? Y decimos que tenemos amor y decimos que tenemos misericordia, pero nos olvidamos de esa parte del cuerpo, ¿sí?, que va al frente de batalla, entregando su vida y llevando las marcas de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser uno, que nuestra iglesia sea la iglesia de Cristo en el mundo entero. Aún los hermanos dicen, yo voy a la iglesia del pastor Tomasino. No, hermano, usted no va a la iglesia del pastor Tomasino. Tomasino no murió en la cruz de Calvario. Usted viene a la iglesia de Cristo. Y les corto allí. Pero nosotros a veces lo dejamos, voy a la iglesia del pastor fulano. ¿Cómo? Si el pastor fulano no murió en la cruz de Calvario. Voy a la iglesia que pastorea al pastor fulano de tal. Pero nosotros mismos les enseñamos, porque no les hablamos. No, hermano, usted no puede hablar así. Usted viene a la iglesia de Cristo, que por misericordia y bondad de Dios me dio ese ministerio para ser pastor. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.